A veces, la herida más profunda no hace ruido. A veces, es una línea fina, casi invisible, que se clava debajo de la piel. Y se queda ahí. Respirando contigo. Comiendo contigo. Durmiendo contigo. Mi nombre es Camila Herrera. Y durante 30 años, yo aprendí a vivir con esa herida. No se veía. No dejaba marcas. No sangraba. Pero estaba ahí. Siempre. Desde niña, entendí que en mi casa el cariño no era un derecho. Era un premio. Uno que yo nunca ganaba. Mi familia era de esas que sonríen en público y se desgarran en privado. De esas que dicen estamos bien aunque estén vacíos por dentro. De esas que creen que el amor se mide en diplomas, en ropa importada, en elogios calculados. Y ahí, en medio de esa escenografía perfecta, estaba yo. La hija silenciosa. La sombra. Mi hermana Lucía era el sol. Brillaba siempre. Se movía como si el mundo fuera su escenario. Los adultos la miraban con orgullo. Los amigos la seguían. Los profesores la alababan. Y yo. Era la pausa entre sus aplausos. No recuerdo haber sido tratada con crueldad. No hubo gritos. No hubo golpes. El amor que nunca llega puede ser mucho peor. Porque la ausencia también duele. Recuerdo una tarde. Yo tenía 12 años. Había ganado un campeonato regional de debate. Mi nombre había sido anunciado en un auditorio lleno. Me puse de pie con las piernas temblando, sosteniendo el trofeo, buscando en el público. A mis padres. No estaban. Y yo sonreí igual. Porque a esa edad yo ya sabía que la decepción era parte de mi rutina. Más tarde supe por mi abuela que no habían ido porque Lucía tenía un recital ese mismo día. Un solo. Su primer gran momento. Y claro, yo nunca sería más importante que eso. Mi trofeo terminó en un armario. El de la ropa de invierno, que nadie abre hasta junio. Ese fue el primer día en que entendí lo que yo era para ellos. Un borrador. Un ensayo. Un silencio. Pero y un Nao chorei. Y un nunca choraba. Porque en mi casa, sentir era inconveniente. Mostrar dolor era vergüenza. Crecí aprendiendo a quedarme quieta. A no pedir. A no desear. A no molestar. Y cuando uno aprende eso muy temprano, lleva el silencio como segunda piel. A los 19 años, decidí estudiar Derecho. No porque soñara con ser fiscal, ni jueza, ni heroína. Sino porque entendí algo. En mi casa, la voz no era algo que se daba. Se tomaba. Yo quería mi voz. Estudié sola. Trabajé mientras cursaba. Comía cuando podía. Dormía cuando el cuerpo se rendía. Pero nunca me quejé. Porque en el fondo, una parte de mí aún quería que mi familia me viera y dijera: estamos orgullosos de ti, Camila. Ese fue mi error. El error más peligroso que una persona puede cometer. Seguir queriendo amor de donde solo hubo vacío. Los años pasaron. Yo crecí. Me hice fiscal adjunta. Lidié con casos de corrupción, empresarios, políticos, jueces. Gente que todos temían. Y ahí estaba yo. Firme. Clara. Imparable. Pero bastaba una cena familiar para volver a tener 12 años. Para volver a ser la sombra. Ese es el poder que tiene la infancia sobre nosotros. Nos moldea. Nos ata. Nos llama. Incluso cuando sabemos que volver duele. Por eso, cuando mi familia me invitó a cenar en mi cumpleaños número 30, yo acepté. Me dijeron que era una celebración. Que querían reconocer mis logros. Que estaban felices por mí. Yo quise creerles. Quise pensar que finalmente, algo había cambiado. Me puse un vestido sencillo. Ese que compré en cuotas porque el dinero no cae del cielo aunque tengas un título. Me maquillé frente al espejo como si estuviera armando una armadura. Respiré hondo antes de entrar en aquella casa llena de recuerdos vacíos. La mesa estaba puesta. Vino caro. Risas falsas. Miradas medidas. Mi madre se acercó a abrazarme. Pero no fue un abrazo. Fue aire. Una sombra de gesto. Mi padre estaba sentado, rodeado de gente.
Hablaba fuerte, como siempre, queriendo llenar el espacio, para que nadie notara lo pequeño que era por dentro. Mi hermana Lucía llegó tarde. Como siempre. Y como siempre, la sala entera se iluminó para ella. Yo solo observaba. En silencio. Como si toda mi vida hubiera sido un largo entrenamiento para ese momento. La comida fue larga, ruidosa, superficial, hasta que llegó el brindis. Ese fue el día en que mi historia comenzó de verdad. Porque a veces, tu vida cambia no con un grito, sino con una frase dicha con una copa en la mano. Y ese brindis no fue una celebración, fue una herida nueva, una más profunda que todas las anteriores. La última que haría falta, porque no sabían algo. Yo ya no era la niña, ya no era la sombra, y lo que estaba a punto de despertar en mí, no era dolor, era fuego. Pausa. Muy lenta. Respira. Y continúa. El día de mi cumpleaños número 30 comenzó como cualquier otro. Nada especial. Nada brillante. Solo el peso de los años, acumulándose en los hombros. Recuerdo que el clima estaba tibio. El tipo de clima que podría haber sido agradable, si mi corazón no estuviera tan cansado. Miré el vestido sobre la cama. No era nuevo. No era caro. Era honesto. Un vestido que me compré yo misma, con esfuerzo, con cuotas, con jornadas largas y silenciosas de trabajo. Me lo puse despacio. No porque fuera delicado, sino porque ese día quería verme a mí misma. No como la sombra. No como la hija pequeña. No como el segundo lugar de toda mi vida. Sino como alguien real. Alguien que existía. Respiré. 1, 2, 3 veces. Como quien se prepara para una batalla que aún no sabe que está a punto de perder. Tomé un taxi. Llegué a la casa donde crecí. No había cambiado. Las mismas paredes impecables. La misma pintura donde no se veía el desgaste. La misma entrada donde yo solía esperar. Esperar siempre. Esperar que alguien me notara. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Mi madre estaba allí. Perfecta. Inamovible. Con el cabello arreglado y la mirada brillante de quien vive para ser observada. Me abrazó. Pero no me tocó. Fue un abrazo de aire. De obligación. De fachada. Camila. Dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yo sonreí igual. Porque así funcionaba todo allí. Sonrisas que eran máscaras. Silencios que eran gritos. Entré. Y ahí estaba ella. Lucía. Mi hermana. Radiante. Vestida con un vestido de diseñador que probablemente costaba lo que yo ganaba en 2 meses. Reía. Su voz llenaba el espacio. La gente la seguía con la mirada. Como siempre. Yo me quedé en la esquina. Invisible. Como siempre. Mi padre estaba sentado en la cabecera. Con el pecho inflado. Con ese aire de importancia que solo tiene quien nunca se cuestiona a sí mismo. El rey de su propio pequeño reino. Ah. Llegó, dijo, sin levantarse. Solo eso. No feliz cumpleaños. No qué bueno verte. No te extrañamos. Solo. Llegó. Como si fuera el plato que faltaba en la mesa. Porque para ellos, yo nunca fui persona. Fui función. La comida comenzó. Platos, risas, conversaciones falsas sobre viajes, negocios, carreras, éxitos. Nada profundo. Nada real. Yo escuchaba. Asentía. Sonreía. Por dentro, un desierto. Hasta que llegó el momento. Mi padre se puso de pie. Tomó su copa. Golpeó suavemente el cristal con una cuchara. El sonido se extendió por el comedor. Todos callaron. Bueno, comenzó. Estamos aquí para celebrar los 30 años de Camila. Yo levanté la mirada. Mi corazón latía lento. Muy lento. Nuestra pequeña, dijo, y la palabra pequeña cayó sobre mí como peso muerto. Pequeña. Aunque yo hubiera crecido. Aunque yo hubiera luchado. Aunque yo hubiera sobrevivido. Pequeña.
porque así era más fácil mantenerme en mi lugar. Finalmente consiguió un trabajo estable, continuó, nada extraordinario, claro, pero es un comienzo. Risas. Risas suaves. Disfrazadas. Educadas. Pero risas. Sentí algo en mi pecho. No dolor. No rabia. Un vacío frío. Un frío que se alojó justo debajo de mis costillas. Pero mi padre no había terminado. Esperemos que esta vez no abandone las cosas a la mitad, dijo. Siempre fue un poco sensible. Sensible. La palabra sonó como insulto. Como acusación. La mesa entera se rió. Lucía también. No porque fuera cruel, sino porque eso era lo que siempre habíamos hecho. Reírnos de mí. Para no reconocer que existía. Yo no parpadeé. Las risas seguían. Y entonces, algo más sucedió. Mi padre levantó una botella de vino. Sirvió en su copa. Y sin mirar. Sin cuidado. Sin intención de cuidar. El vino cayó sobre mi vestido. Vino rojo. Frío. Extendiendo una mancha lenta. Oscura. Irreversible. La mesa quedó en silencio un segundo. Solo un segundo. Luego. Risas. Más fuertes. Más largas. Más cortantes. Pero yo. No lloré. No moví los labios. No bajé la mirada. No me disculpé. No me cubrí. Solo me quedé ahí. Inmóvil. Respirando. No porque fuera fuerte. Sino porque en ese momento. Algo dentro de mí dejó de existir. Pero lo peor no fue mi padre. Ni Lucía. Ni los invitados. Lo peor fue él. Mi esposo. Sentado frente a mí. Viendo todo. Sin decir nada. Sin moverse. Sin defenderme. Sin siquiera intentar. Solo, mirando. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Pero no una sonrisa cálida. No una sonrisa cómplice. Una sonrisa que sabía. Una sonrisa que confirmaba algo. Una sonrisa que decía, yo ya sabía que esto iba a pasar. Y ahí entendí. Él no estaba sorprendido. Él no estaba incómodo. Él no estaba del lado equivocado por accidente. Él estaba con ellos. Con todos ellos. Desde siempre. Yo era la única que no lo había visto. Mi respiración se volvió lenta. El sonido del comedor desapareció. Las risas se apagaron en mi cabeza. Solo quedó una frase. Una frase que no dije en voz alta. Pero que resonó por dentro. Una frase que me despertó. Nunca fui parte de ellos. Nunca tuve un lugar. Nunca estuve acompañada. Me levanté. Muy despacio. Sin hacer ruido. Las sillas continuaron crujiendo. La gente continuó hablando. Mi padre continuó bebiendo. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Nadie me llamó. Yo caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve. Giré la cabeza solo un poco. Miré a mi esposo. Solo a él. Él levantó la copa, como brindando conmigo. Y susurró, lo escuché aunque no lo hubiera dicho en voz alta. ¿Sabes cuál es tu lugar? Entonces sonreí. Por primera vez en mi vida. Sonreí sin miedo. No porque estuviera bien, sino porque acababa de entender algo esencial. La que yo había sido hasta ese momento. Estaba muerta. Y la mujer que se levantó de esa mesa. Esa mujer. Iba a arder. El aire afuera estaba frío. No el frío del clima. El frío de la verdad. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido fue suave, casi delicado. Como si la casa misma estuviera acostumbrada a despedirme. La noche estaba quieta. Las luces del jardín proyectaban sombras largas sobre el césped. Podía oír el murmullo de la gente adentro, las risas, el tintinear de las copas. Como si nada hubiera ocurrido. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Caminé hasta el borde de la terraza y me detuve. No lloré. No respiré más rápido. No me quebré. La herida estaba demasiado profunda para producir lágrimas. Sentí sus pasos antes de escucharlos. Lentos.
medidos, confiados. Él siempre caminaba así, como si el mundo le perteneciera. Mi esposo, Daniel, se detuvo a unos metros detrás de mí. Lo supe por el silencio, por la forma en que el aire cambió. No se acercó para abrazarme. No me llamó por mi nombre. No intentó explicarse. Dijo, simplemente, Camila, como si fuera suficiente, como si mi nombre en su boca tuviera el poder de detener el dolor. Yo no me giré. ¿Por qué no hiciste nada? Pregunté. Mi voz no tembló. Sonó, cansada. Él exhaló, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Camila, ¿sabes cómo es tu familia? Mi familia. Mi familia. La palabra se sintió como un puñal. Sí, sé cómo son. Dije, pero tú no eres ellos. Silencio. Uno largo. Uno que respondió por él. Yo cerré los ojos. ¿Desde cuándo? Pregunté. No dije qué. No dije cómo. No dije por qué. Ambos sabíamos la pregunta completa. ¿Desde cuándo él había dejado de ser mi aliado? ¿Desde cuándo se había unido a ellos? ¿Desde cuándo había sido parte de la misma estructura que me aplastaba? Escuché el roce de su zapato contra el piso. No es tan simple, respondió. Yo me giré. Lo miré. Lo miré de verdad. Daniel tenía ese tipo de rostro que la gente confunde con bondad. Ojos suaves. Gestos tranquilos. Palabras elegidas con precisión. La gente lo llamaba caballero. Yo lo llamé hogar. Y nunca estuve tan equivocada. Inténtalo, dije, explícame. Él cruzó los brazos. Ese gesto. Ese maldito gesto. La postura de quien no tiene miedo de nada porque cree que ya ganó. Camila, tú sabes lo difícil que ha sido todo. Tu familia tiene conexiones. Influencia. Estar cerca de ellos abre puertas. ¿Para ti? Pregunté. Él no respondió. No necesitaba. Mis manos estaban frías. Mi pecho, vacío. ¿Me usaste? Dije. No en tono de acusación. No con furia. Con claridad. Él se frotó la frente. Un gesto de fastidio. Fastidio. No culpa. No vergüenza. Camila, no lo veas así. Nosotros nos ayudamos mutuamente. Yo te apoyé durante tu maestría, ¿no? Tú me presentaste a tu padre. Todos ganamos. Todos ganamos. Yo sentí la palabra deslizarse por mi piel como hielo. ¿Y hoy? Pregunté. ¿Qué ganaste hoy? Él bajó la mirada. No por remordimiento. Por cálculo. Credibilidad. Dijo. Credibilidad. ¿De quién? De mi padre. Del hombre que me llamó insignificante. Del hombre que me apagó. Del hombre que me enseñó a desaparecer para que otros brillaran. Así que te sentaste con él, dije, te reíste con él, mis palabras eran casi susurros, mientras él me humillaba. Él levantó la mirada. Y ahí estaba. La verdad. ¿Qué? Desnuda. Camila, eres demasiado sensible. 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 La palabra que había escuchado toda mi vida. La palabra que ellos usaban para invalidar mi existencia. La palabra que él ahora repetía con naturalidad. Como si no doliera. Como si no destruyera. Yo respiré. Muy despacio. ¿Me amas? Pregunté. No para buscar consuelo. No para rescatar algo. Solo para confirmar la última pieza. Daniel parpadeó. No esperó. Respondió con la sinceridad cruel de quien nunca tuvo miedo de perderme. Te respeto. No me amaba. Nunca me amó. Solo me necesitaba. Entiendo. Dije. Y de verdad entendí. Todo. Volví la vista hacia la casa. Las luces cálidas. Las risas. La armonía impecable. Una pintura perfecta. Que se sostenía sobre mí. Sobre mi silencio. Sobre mi ausencia. Sobre mi renuncia. No vuelvas adentro. Dije. Él frunció el ceño. Camila, no dramatices. Yo levanté la mano. Silencio. Mi silencio. No el de ellos. No el de la niña.
no el de la sombra. Un silencio que mandaba. Él se detuvo. Yo caminé hacia la entrada. ¿A dónde vas?, preguntó. No lo miré. A donde siempre debí ir, dije, lejos. Entré a la casa. No para quedarme. Para recogerme. Subí las escaleras. Mi corazón era una piedra en mi pecho. Pero mis pasos eran firmes. Tomé mis llaves. Mi cartera. Mi abrigo. Mi madre me vio en el pasillo. ¿Te vas?, preguntó con esa misma voz vacía de toda la vida. Sí, respondí. Pero todavía no sirvieron el postre. La frase fue tan absurda que casi podría haber reído. No lo hice. Bajé. Crucé la sala. Nadie me miró. Nadie me detuvo. No porque no se dieran cuenta, sino porque, para ellos, yo nunca estuve realmente ahí. Abrí la puerta. El viento rozó mi rostro. Y sentí algo. Algo parecido a alivio. No libertad. Aún no. Pero la promesa de ella. Me alejé de la casa sin volver la vista atrás. No corrí. No temblé. No lloré. Las lágrimas pertenecían a la mujer de antes. Y ella ya no existía. En el taxi, apoyé la frente contra la ventana. La ciudad pasaba en fragmentos borrosos. Edificios. Luces. Calles mojadas. Gente viva. Y yo, en medio de ese mundo, sintiendo como el silencio finalmente no pesaba. Era espacio. Era aire. Era comienzo. Saqué el teléfono. Miré la pantalla. Cientos de mensajes no leídos. Recordatorios. Correos. Voces ajenas. Y lo supe. Se acabó. Lo apagué. No lo volvería a encender por mucho tiempo. Porque a veces, para salvarse, no basta con irse. Hay que desaparecer. No huir. Desaparecer. Y eso fue lo que hice. Me fui a donde nadie conocía mi voz. Mi rostro. Mi historia. Mi herida. No porque quería olvidarla, sino porque estaba lista para reconstruirla. No para ser la sombra, sino para convertirme en algo que nadie esperaba. Algo que ya estaba despertando. Algo que la traición acababa de liberar. Algo que iba a regresar. Y cuando regresara, no iba a pedir nada. No iba a explicar nada. No iba a llorar por nadie. Solo iba a mirar. Y ellos iban a entender. No recuerdo exactamente el momento en que mi vida anterior dejó de existir. No hubo una escena dramática. No hubo música. Nadie lloró. Nadie corrió detrás de mí. Solo, el silencio. Un silencio sencillo. Frío. Cortante. Definitivo. El taxi me dejó frente a la estación. Ni siquiera llevé maletas. No necesitaba recuerdos. Compré un billete con el primer destino que apareció en la pantalla. Sur. Lejos. Desconocido. Mientras esperaba el tren, me observé en el reflejo del vidrio. No era la mujer que yo había sido. Mis ojos estaban vacíos de él. Vacíos de ellos. Vacíos de todo. Pero también había algo allí. Una luz. Pequeña. Frágil. Pero real. Un inicio. El tren llegó. Subí. Me senté junto a la ventana. Nadie me miró. Yo no existía para ellos. Y por primera vez en mi vida, eso no me dolió. Era libertad. La ciudad a la que llegué era pequeña, escondida entre montañas. El aire olía a madera, a café recién molido, a lluvia próxima. Allí, la gente no me conocía. No sabía mi apellido. No conocía la historia de mi familia. No sabía quién era mi padre. No me asociaba con Daniel. No esperaban nada de mí. Y eso fue nuevo, inquietante, dulce. Encontré una habitación barata en la segunda planta de una panadería. La dueña, una mujer mayor de ojos cansados, me dio la llave sin hacer preguntas. Se paga cada semana, dijo. Yo asentí. No dije mi historia. Ella no la pidió. Esa noche, dormí en una cama pequeña, con una manta áspera y delgada. Era incómoda, pero dormí profundamente. No por cansancio, por descanso.
Por fin. Los días pasaron lentos. Yo salía a caminar. Observaba. Respiraba. Aprendía cómo era existir sin que nadie esperara que desapareciera para que otros brillaran. Era extraño. Como aprender a usar las piernas otra vez después de años inmóvil. Al principio, no sabía qué hacer con el silencio. Me sentaba frente a la ventana y miraba las montañas. El viento corría entre los árboles. El sol se movía suave. Y mi mente, por primera vez, no estaba llena de voces. Solo había espacio. Vacío. Pero un vacío fértil. Un día, entré en la cafetería de la esquina. Una cafetería pequeña, cálida, donde las mesas eran de madera gastada y el aroma a café parecía envolver el cuerpo. La barista era una mujer joven, de piel morena y ojos negros tranquilos. ¿Primera vez aquí?, preguntó. Yo asentí. Ella sonrió. No una sonrisa que buscaba caer bien. Una sonrisa real. Recomiendo el latte con canela, dijo. Acepté. Me senté cerca de la ventana. Miré la espuma. El vapor. No lloré. No pensé en nada. Solo estuve ahí. Presente. Como si ese café fuera la primera cosa real que sentía en mucho tiempo. La barista se sentó enfrente, durante su descanso. Tienes ojos de quien dejó algo atrás, dijo. No en tono invasivo. No como quien quiere saber. Como quien solo reconoce. Yo la miré. Dejé todo. Respondí. Ella no pidió detalles. Solo asintió. Entonces estás en el lugar correcto. Su nombre era Luna. Y sin saberlo, en ese momento, ella me devolvió algo que yo había olvidado. Humanidad. Trabajar no fue una decisión consciente. Un día, la panadera me vio ayudar a cargar sacos de harina y dijo, si quieres, puedo pagarte por eso. Yo acepté. Sin preguntas. Sin ambición. Sin objetivo. Solo, movimiento. El trabajo era simple. Amasar. Hornear. Limpiar. Servir. Mis manos aprendían algo nuevo. Algo que no se medía en poder, apariencia o estatus. Se medía en algo más antiguo. Presencia. Mi cuerpo estaba al fin donde yo estaba. No en un lugar de espectáculo. No en un lugar donde yo tenía que ser pequeña. Solo aquí. En la mesa. Con el pan. Con mis manos. Yo no hablaba mucho. No era necesario. El silencio allí no era juicio. Era solo silencio. Y eso me sanó más que cualquier palabra. Pero la sanación no es lineal. No es suave. No es gentil. A veces, la herida quiere recordarte que aún existe. Una tarde, escuché la risa de una pareja en la cafetería. La risa de una mujer que tocaba el brazo del hombre con cariño. La forma en que él la miraba como si fuera un universo pequeño e infinito. Algo en mi pecho se apretó. Una sombra. Un soplo del pasado. Daniel. Mi padre. Mi madre. Mi silencio. Ese mundo volvió a mí por un instante. Pero esta vez, no me derribó. Solo pasó. Una ola que toca los pies y vuelve al mar. Y yo quedé de pie. Más firme. Más entera. Eso fue el primer signo. Yo estaba regresando a mí. Con el tiempo, comencé a escribir. No diarios. No cartas. No historias para otros. Solo frases. Sueltas. Breves. En pedazos. ¿Cómo? No me apagaron. Solo me apreté para caber. El silencio que me dieron no era mío. Ahora lo hago mío. No vuelvo para hablar. Vuelvo para mirar. No existo para ser amada. Existo. Luna vio uno de mis cuadernos un día. Escribes con el hueso. Dijo. Yo no entendí completamente. Pero ella sí. A veces, otros ven lo que uno aún no puede nombrar. Fue entonces cuando lo sentí. No en el cuerpo. No en el pensamiento. En el centro. En ese lugar donde la memoria no es memoria, sino raíz. La certeza. De que no me había ido para huir. Yo me había ido para volver. Pero no como hija. No como esposa. No como sombra. Como algo nuevo.
Algo que el mundo que yo dejé no sabía que podía existir. Una mujer sin miedo a ser vista. Una mujer que no se disculpa por su voz. Una mujer que aprendió a sostener su propio silencio. Una mujer que no pide espacio. Lo ocupa. Al fin, yo entendí. No se trata de reconstruir lo que destruyeron. Se trata de construir lo que nunca imaginé que podía ser. Y cuando ese día llegó, fue simple. Me levanté temprano. El sol aún no tocaba las montañas. Respiré. Abrí mis ojos. Ya no temblaban. Ya no buscaban explicación. Ya no preguntaban por qué. Solo sabían. Era hora. Volvería. No para recuperar nada. No para pedir justicia. No para demostrar valor. Volvería para estar. Y ellos, todos ellos, verían. No mi dolor, sino mi existencia. La que nunca pudieron apagar. La que nunca entendieron. La que ahora brillaba sin permiso. Sin miedo. Sin nombre heredado. Yo era mía. Y eso era suficiente para reescribirlo todo. Volver no fue un acto impulsivo. No hubo urgencia. No hubo rabia. No hubo deseo de venganza inmediata. La venganza que nace del dolor es fuego rápido. Arde. Pero se apaga. Yo no quería fuego. Quería algo distinto. Quería permanencia. Algo que no se borra. Algo que no necesita gritos. El viaje de regreso fue silencioso. Tomé el mismo tren que me había llevado lejos. Pero esta vez, no era la sombra que huía. Era la mujer que volvía completa. Miré mi reflejo en la ventana. Era diferente. Antes, mis ojos pedían algo. Reconocimiento. Amor. Aprobación. Ahora, no pedían nada. Solo observaban. Firme. Clar. Cuando llegué a la ciudad, nada había cambiado en apariencia. Las mismas calles. Los mismos edificios. La misma gente que mira rápido para no ver. Pero lo que cambia por dentro, cambia el mundo. Mis pasos no sonaban igual. Yo no caminaba rápido. No buscaba esconderme. No necesitaba justificar mi presencia. Yo estaba allí. Y eso era suficiente. Mi familia no sabía que yo volvería. No envié mensajes. No llamé. No avisé. Durante mucho tiempo, yo había sido quien esperaba. La que se quedaba. La que observaba desde la puerta. La que aceptaba migajas emocionales. Ahora eran ellos quienes tendrían que reaccionar ante mí. No por venganza. Por equilibrio. Por fin. Fui primero a la casa de mi madre. No porque la extrañara. No porque quisiera verla. Sino porque ese era el origen. La semilla. La raíz. Golpeé la puerta suavemente. Se abrió. Ella apareció. Reconoció mi rostro en un segundo. Pero no dijo mi nombre. Ese detalle fue importante. Porque cuando no nombran, es porque nunca te vieron. Sus ojos se movieron por mi ropa, por mi rostro, por mis manos. Buscaban algo que explicar, algo que clasificar, algo que reducir. Pero no encontraron nada. Porque yo ya no cabía en las cajas donde me habían guardado. Camila, dijo al fin. Su voz no era cálida. No era feliz. No era sorprendida. Era cautelosa. Como si mi presencia fuera una amenaza silenciosa. Y era. No porque yo quisiera dañarla. Sino porque mi existencia ahora mostraba lo que ella nunca quiso ver. Que yo había sobrevivido sin ella. Que yo había crecido sin ellos. Que yo había aprendido a respirar sola. Y para esas personas, eso es imperdonable. Entré. No pedí permiso. Caminé por la casa lentamente. No con nostalgia. Con reconocimiento. Era como observar el teatro donde había interpretado un papel que nunca fue mío. La mesa. El pasillo. El cuadro torcido que siempre quise enderezar y nunca pude tocar. Todo seguía igual. Menos yo. Mi madre se sentó. Sus manos temblaban levemente. No por miedo, sino por incomodidad. Eso era suficiente. ¿Por qué volviste?, preguntó. Su voz no tenía emoción. Yo la miré.
No respondí inmediatamente. El silencio hizo el trabajo. Luego hablé, suave, casi en un susurro. Porque ya no me duele. Su respiración cambió. Ella entendió. Yo no había vuelto a pedir nada. Había vuelto a mostrar algo. Que yo había terminado con ellos mucho antes de que ellos pudieran terminar conmigo. Me levanté. Ella no dijo mi nombre otra vez. No nos abrazamos. No lloramos. No había nada que sanar allí. Lo que no nace, no puede renacer. Salí. Cerré la puerta con suavidad. No miré atrás. La siguiente parada era diferente. No era mi padre lo que buscaba. Era a mí misma frente a él. Lo encontré en su oficina. Él seguía siendo el mismo hombre que llenaba espacios con su voz para no escuchar su propia soledad. Cuando entré, él sonrió automáticamente, como hace quien recibe a cualquiera. Pero la sonrisa desapareció cuando me reconoció. Camila, dijo. Solo eso. No se levantó. No caminó hacia mí. No preguntó cómo había estado. Yo tampoco esperaba que lo hiciera. Escuché que te fuiste, dijo, intentando sonar casual. Lo observé. Sus hombros. Su mandíbula. Su intento de control. El silencio entre nosotros era una cuerda tensa. Yo lo dejé hablar. Podrías haber dicho algo. Podrías haber venido. Tu madre estaba preocupada. Una frase llena de mentiras. Pequeñas. Cómodas. Convenientes. Yo no necesitaba discutir. Yo no necesitaba corregir. La verdad no requiere defensa. Solo dije. Ya no soy parte de esto. No hubo drama. No hubo discurso. Solo la frase. Final. Él frunció el ceño. No por tristeza. Por pérdida de control. Por primera vez. Él no tenía poder sobre mí. Y eso fue suficiente. No necesitaba perdón. No necesitaba reconocimiento. No necesitaba nada. Yo ya tenía lo que vine a buscar. Mi lugar fuera de ellos. Me di la vuelta. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. No dejé huella. Pero quedaba alguien. Alguien que no solo fue testigo, sino causa. Lucía. Mi hermana. La protagonista de la historia donde yo apenas era sombra. Pero ahora, yo no era sombra. Y el mundo la vería de otra manera cuando yo hablara. No con gritos. No con acusaciones. No con venganza ruidosa. Yo nunca rompería su mundo. Yo lo revelaría. Y a veces, cuando se revela la verdad, el mundo se rompe solo. La encontré en un café del centro, rodeada de gente, risas, admiración. Como siempre. Ella me vio. Y por primera vez. Su sonrisa se rompió. No porque yo viniera con odio, sino porque ella vio en mis ojos algo que nunca imaginó que yo tendría. Paz. Y nada destruye más a quien vive de ser el centro, que ver al otro existir sin necesitarlo. Me acerqué. Me senté frente a ella. No dije su nombre. No saludé. Solo dejé que el silencio nos envolviera. Ella habló primero. Siempre habló primero. Volviste. Asentí. Sí. No había más. El mundo entero se redujo a nuestras miradas. Ella buscaba culpa. Yo no la tenía. Ella buscaba dolor. Yo lo había quemado. Ella buscaba la niña. Pero la niña no estaba. Yo la dejé en una estación. Muy lejos. Lucía tragó saliva. ¿Estás bien? La pregunta era sincera y egoísta al mismo tiempo. Porque sí, yo estaba bien. Ya no necesitaba a nadie. Respondí con calma. Estoy viva. Y esa frase la derrumbó. Porque yo nunca había vivido en su presencia. Yo solo había existido para no molestar su luz. Ahora yo brillaba sola. Sin robar. Sin competir. Sin pedir. Solo siendo. Me levanté. Ella no me sostuvo. No me llamó. No me siguió. Porque ahora ella sabía. La historia había cambiado. Y no había vuelta atrás. Yo salí del café caminando despacio. El sol tocaba mis manos. El viento era suave. El mundo era mío. Al fin.
Yo era mi propia casa. Yo era mi propia voz. Yo era mi propia historia. Y nadie, absolutamente nadie, tenía poder sobre ella. La venganza que destruye no es la que se anuncia. No es la que se grita. No es la que busca espectáculo. La verdadera venganza es la que llega cuando nadie está mirando. La que se construye con paciencia, silencio y tiempo. Yo no volví para gritar lo que me hicieron. Volví para mostrar lo que ellos nunca pudieron ser. Porque el poder verdadero no se impone. Se revela. El proyecto europeo avanzaba rápido. Reuniones. Firmas. Contratos. Auditorías. Mi nombre ahora aparecía en periódicos, conferencias, entrevistas. No como la hija de alguien. No como la esposa de alguien. Sino como Camila Herrera, directora jurídica internacional. La niña invisible. Había aprendido a hacerse ver sin pedir permiso. Mi familia observaba todo desde la distancia. Sin poder detenerlo. Sin poder participar. Porque mi primer movimiento fue asegurar que ninguna empresa vinculada a ellos pudiera entrar en las licitaciones. No fue venganza. Fue legalidad. La misma verdad que ellos habían ignorado durante años. Ahora se volvía contra ellos. Mi padre intentó buscar aliados. Llamó a políticos, amigos, empresarios. Pero el mundo cambia cuando alguien deja de necesitarlo. La primera puerta se cerró. Luego otra. Y otra. Hasta que finalmente, él se dio cuenta. No era el mundo que se alejaba. Era yo quien había retirado la llave. Pero el golpe final no sería contra él. Sería contra la idea que él tenía de sí mismo. Porque para él, perder poder no era el dolor principal. El dolor real era ser visto como débil. Y yo no tenía que decir nada. Solo tenía que abrir las ventanas. Para que la luz entrara. Y la sombra se mostrara sola. La auditoría avanzó. Yo revisaba documentos con la calma de quien sabe esperar. Comprobantes de donaciones inexistentes. Transferencias circulares. Cuentas offshore. Contratos duplicados. Todo estaba ahí. No porque yo lo buscara con rabia, sino porque siempre había existido. Yo solo encendí la lámpara. Un día, en una sala cerrada, con 7 personas importantes e impasibles alrededor de una mesa larga. Entregué el informe. No hablé en tono acusatorio. No señalé a nadie. No levanté la voz. Solo dije: hay inconsistencias relevantes que deben investigarse conforme a los protocolos internacionales. El resto fue automático. Casi mecánico. Se enviaron comunicados. Se bloquearon cuentas. Se suspendieron contratos. Se congelaron activos. Mi padre recibió la noticia en su oficina. Alguien me contó que se quedó quieto por varios minutos. Sin moverse. Sin hablar. Como si finalmente hubiera escuchado algo que llevaba años evitando. Mi madre fue citada para declarar sobre la fundación que presidía. La misma fundación donde la benevolencia era solo fachada. Lucía. Lucía fue llamada para prestar esclarecimientos sobre desvío administrativo. La niña perfecta. Había perdido su escenario. Y yo no dije una palabra. Porque la verdad no siempre necesita narrador. Mi esposo fue el último. Él intentó contactarme varias veces. Mensajes. Correos. Llamadas. Notas dejadas en la recepción del edificio. Yo no respondí ninguna. No por desprecio, sino porque la conversación había terminado hace años. Apenas yo no lo había dicho en voz alta. Pero un día, él me esperó afuera, después de una conferencia. Yo lo vi antes de acercarme. Se veía diferente. Las personas cambian cuando el mundo deja de aplaudirlas. Los hombros se reducen. La voz pierde brillo. Él se acercó despacio, casi con miedo. Camila, dijo. No dije nada. Él tragó saliva. Buscaba palabras que hicieran sentido. Pero las palabras nunca fueron el problema. Fueron las acciones. Yo cometí errores. Una frase pequeña, insignificante,
No porque no fuera verdad, sino porque llegaba tarde. El perdón no cura cuando el daño se hizo para sobrevivir. Lo miré. Firme. Calma. Completa. No necesito esa disculpa. Dije. Su respiración se quebró. No porque yo hablara con dureza, sino porque yo hablaba con verdad. Camila, podemos arreglarlo, él insistió. Yo era otra persona, yo. Yo levanté la mano, suave, no para mandarlo callar, sino para poner límite donde antes había vacío. Tú fuiste exactamente quien eras. Yo también. Solo que ahora, ya no somos los mismos. El silencio entre nosotros fue una despedida completa. Sin violencia. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo final. Me di vuelta. Y caminé. No esperaba que él me llamara. No esperaba que me siguiera. No lo hizo. Porque él también entendió. Yo ya no era la sombra que lo acompañaba. Yo era la luz que él nunca pudo alcanzar. Con el tiempo, mi familia desapareció del centro social que habían gobernado durante años. Sin escándalo público. Sin exposición mediática. Solo silencio. Y el silencio es la caída más profunda. Porque cuando nadie te mira, eso muestra quién eres de verdad. Yo no destruí nada. Solo dejé de sostenerlo. Y lo que se derrumba sin empujón. Nunca estuvo firme. No gané trofeos por eso. No hubo aplausos. No hubo reconocimiento. Pero una mañana, mientras caminaba por la ciudad que una vez me ahogó, sentí algo que nunca había sentido antes. Paz. Paz no es ausencia de ruido. Es ausencia de guerra. Interna. Y fue ahí. En medio del movimiento, de los autos, de las voces, del viento, que comprendí. La venganza verdadera no es hacer sufrir al otro. La venganza verdadera es dejar de sufrir tú. A veces, la verdad tarda en llegar. A veces, se esconde detrás de sonrisas, cartas, contratos. Y otras veces, se presenta cuando menos lo esperas. Fue 3 años después de desaparecer. Había reconstruido mi vida. Cada detalle planeado. Cada paso medido. Pero entonces, recibí un sobre sin remitente. Solo mi nombre, escrito con una letra elegante, que reconocí inmediatamente. Dentro, fotos, documentos, mensajes, pruebas. Todo lo que mi familia había hecho, y todo lo que habían ocultado. Mi corazón se aceleró, pero no fue por miedo. Fue por una satisfacción helada. Porque finalmente entendía todo. Mi padre, Héctor, había estado involucrado en operaciones ilegales durante décadas. No solo deshonestidad empresarial. Eran fraudes, corrupción política, sobornos internacionales. Mi madre, Isabel, no era la mujer frágil y elegante que todos veían. Era fría, calculadora, la administradora silenciosa de la fachada. Mi hermana, Lucía, la perfecta, había participado activamente en el esquema para ocultar los crímenes. Y mi esposo, Daniel o Mateo. Él no solo lo sabía todo, él esperaba por esto. Cada acción, cada conversación, cada movimiento de mi familia, él lo había anticipado. El matrimonio no era amor, era una garantía. Él estaba allí para asegurar que, cuando la verdad inevitable saliera a la luz, yo tuviera el control total. Él me dio el mapa, no para salvarme, sino para garantizar su propia supervivencia y, de paso, eliminar la competencia. La revelación fue tan profunda que casi me derrumba. No por el dolor de la traición pasada, sino por el poder que ahora estaba en mis manos. El poder de elegir. Me senté en mi oficina, las fotos sobre la mesa, los documentos abiertos. Respiré hondo. Cada rastro de mentira, cada falsedad, cada sombra de corrupción, ahora me pertenecía. Y su silencio, el silencio que nos separó, era ahora mi arma más fuerte. No envié un mensaje. No llamé a la policía. Primero, observé. Primero, dejé que la ansiedad los consumiera. Que sintieran lo que yo había sentido durante años. La incertidumbre, la humillación, el miedo. Porque la venganza más elegante no grita. No exige atención.
Solo espera, paciente, hasta que llega el momento perfecto. Y ese momento estaba cerca. 3 días después, recibí la primera confirmación. Mi familia no sabía que yo estaba de vuelta en la ciudad. Creían que yo seguía lejos, lejos de sus secretos. Y eso era mi ventaja. Cada reunión, cada llamada, cada documento que presentaba ahora estaba calculado. Nada se dejaba al azar. No se trataba de venganza emocional, ruidosa, escandalosa. Se trataba de exponer la verdad, paso a paso, con precisión quirúrgica. Primero, mi hermana Lucía recibió un paquete en su oficina. Fotos, documentos, registros de todas las irregularidades en las que había participado. Su sonrisa perfecta comenzó a romperse lentamente. Nunca le habían enseñado a enfrentar la verdad sin adornos. Luego, mi madre. Un almuerzo casual en uno de sus restaurantes favoritos. El menú llegó acompañado de un dossier. Cada operación encubierta, cada donación fantasma, cada movimiento sospechoso, todo documentado, todo innegable. Su rostro se puso pálido. Mi padre. Él fue el último. El más poderoso. El que creía que podía controlarlo todo. Recibió una invitación a una reunión formal. Al abrirla, entendió que yo era quien la había convocado. El lugar, un salón elegante, privado. Solo nosotros dos. Se sentó frente a mí, con su arrogancia intacta, hasta que vio los documentos sobre la mesa. Contratos falsos, registros de sobornos, pruebas de corrupción. Cada movimiento de su imperio, al descubierto. Yo no levanté la voz. No grité. No insulté. Solo lo miré fijamente, con calma absoluta. Cada palabra que dije fue meditada, cada pausa calculada. Papá, comencé. Nunca me viste. Nunca me valoraste. Nunca entendiste que la fuerza no se mide en dinero, sino en integridad. Todo lo que construiste se derrumba por tu propia mano. Sus manos temblaron. Su orgullo, su máscara, su mundo entero, todo se desmoronaba en silencio. Solo una caída elegante. El destino de Daniel. ¿Y Daniel? Él no me buscó. Nunca más cruzamos una palabra. No necesité usar las pruebas que él me dio contra él. El destino de él fue otro. Al ver el imperio de mi padre desmoronarse, perdió el escenario donde intentaba brillar. Su ambición, la misma que lo hizo traicionarme, fue la misma que lo dejó solo. Mi venganza, después de todo, no tuvo que ser contra él. Su vida se convirtió en el vacío que él ayudó a construir para mí. Solo lo observé, de lejos. Y entonces, lo olvidé. Al salir del salón, la ciudad respiraba conmigo. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio. Yo no necesito aplausos. No necesito reconocimiento. No necesito justicia que me regalen. Mi familia entendió, finalmente, el poder de la verdad, el peso de la integridad, el precio de subestimar a alguien que siempre fue más fuerte de lo que parecía. Y yo, me detuve frente al espejo en mi apartamento. Mi reflejo ya no era la sombra que solía ser. Era luz pura, firme, imparable. La venganza no es siempre visible. No es siempre ruido. A veces, la verdadera victoria es caminar entre los escombros que otros dejaron caer, con la frente en alto, el corazón tranquilo y la conciencia intacta. Caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba ante mí. Y por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía completamente a mi propia historia. Que el pasado no podía tocarme. Que la sombra se había ido. Y que la luz era mía.